¿Sabías que las palabras más buscadas en Google son sexo y pornografía? Mi nombre es Ugeila y el día de hoy estamos en Dilo sin miedo. Mis compañeros... Ay, qué bonita. Casi Ella se sí le presenta. olvida. Casi se pero le olvida no, pero presentarnos. recordé. Lo recordó porque ya vio mi cara histérica así de me pudre que no me presente. Nah, yo soy Fabiola. Y yo soy Luis Nájera. Como si olvidara mi melodiosa voz. Oigan, bueno, vamos a entrar al tema de discusión del día de hoy. Un A tema ver. muy interesante, hipersexualización. Fíjate que cuando empezamos con lo del tema, yo lo estaba confundiendo mucho con la hipersexualidad, pero no. O sea, hay una diferencia muy grande entre la hipersexualización y la hipersexualidad. ¿Se los puedo decir yo? Claro. Dale. Ya que yo soy la ñoña de los datos. Mira, cambiamos de roles, qué interesante. Ok, bueno. No, tú eres el ñoño tú eres la de los chismes candentes, no la de los datos. Pero no de de los los datos es conceptos. Bueno, sí, ya, pues ya. tu punto. Focus group. Bueno, focus. La hipersexualización es la tendencia a enfatizar el valor sexual de la persona por encima de cualquier otra cualidad definitoria. Esta tendencia se extiende con trágica rapidez a la infancia, acabando totalmente con ella. Y luego, por su otra parte, la hipersexualidad es como esta tendencia a aumentar, bueno, es mucho con lo de la adicción al sexo, ¿no? Que O es sea, donde entra el tema de los, lo que comentábamos en el tema de la pornografía, que era como un arraigo hacia este estímulo este rollo del sensorial. líbido, que todos Ándale. los neurotransmisores aumentan. Entonces, bueno, nada más para empezar, como yo creo que acercar los temas, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre todo de la hipersexualización, que es esta exaltación así como exagerada a los atributos sexuales fuera de otra cosa, ¿no? O sea, empiezas a ver a la persona como solo eso, como con sus atributos sexuales fuera de otra más esfera. Y que se genera esta sociedad pues sexualizada, ¿no? Que luego siento que pasamos mucho como el tema de la represión sexual, ahorita que es casi como, pues como la obligación, ¿no? Y que siempre sale el tema pues ya como en las conversaciones, pues, y que bueno, mucho de pues los productos y los servicios pues se venden también con sexo, ¿no? O sea, haces ahí como la alusión, por ejemplo, la cerveza, Pero el fíjate que aquí aceite ha cambiado un poquito ese arquetipo. Anteriormente, por ejemplo, para vender los cigarrillos, no sé si recuerdan, había campañas muy famosas en donde tenía que estar fumando una mujer, porque era como esta sensación del hombre de que pensaran que era un felo el cigarro al momento de estarlo fumando. Entonces, fíjate de algún fetiche sexual. Sí, yo sé, pero yo estuve yendo como a talleres, tenemos una revista universitaria y estuvimos yendo como a talleres y entonces, o sea, el principal consejo que te daban a la hora de la edición de la revista era usa mujeres para todo, o sea, pon mujeres en portadas, pon mujeres en los temas, ¿por qué? Porque las mujeres o sea, venden, eso decían, ¿no? Las mujeres venden porque los hombres quieren verlas y venden porque las mujeres quieren criticarlas, eso decían en el taller, no voy a dar nombres para que luego no que sí pasa, no vayan a linchar con las antorchas. Después en ingeniería te decían, ¿sabes qué? No te la avientes estudiando 4 años de ingeniería en mercadotecnia cuando puedes poner a 12 de cañas con unas cumbiones y eso te pega, o sea, sí, claro. y que es algo que se sigue haciendo. Luego hay también algo que dicen que existe como esta conspiración, que quieren como darnos esa sobredosis de sexo para embrutecernos y alienarnos y entonces que luego seamos más sumisos y más manipulables. Sí, no, acá nos va a inyectar la 5G. ¿Qué dicen? No es como que se siente un grupo de personas y entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, sino como esta tendencia, o sea, que va surgiendo, ¿no? Y que sí se va haciendo como una bola de nieve y creo que no hemos logrado medir las consecuencias de todo esto. En eso sí te creo, o sea, no tanto como una conspiración, pero sí te creo que como las macrotendencias van hacia allá totalmente, hacia la hipersexualización, y cómo empieza a vender todo esto, entonces ahora sí los grandes corporativos, los grandes magnates de las empresas se empiezan a aislar hacia allá. Pero fíjate que en este sentido hay mis bemoles, ¿verdad? Me encanta la música. Hay un bemol muy interesante porque dice Luis, antes pues no sé, lo de los cigarros, lo de las cervezas, lo del alcohol, porque últimamente lo tomaban como este rollo donde podía lograr la excitación de la mujer, el fumar, el beber, etcétera, etcétera.
Pero entonces se vinieron las campañas, más o menos como a raíz del 2008, 2009, en donde empezamos a hablar de violencia de género. Y entonces empezamos a hablar de los temas tan importantes de que se empezaba nada más a cosificar a la mujer. Y entonces la mujer estaba, todo el tema de violencia de género, ¿no? Laboral, sexual, física, etcétera, etcétera. Y entonces lo tuvieron que empezar a retirar. Porque por tema de derechos humanos, pues cómo empezaban a quedar cerveceras, cómo empezaban a quedar las tabaqueras, cómo empezaban a quedar las grandes empresas, incluso las imprentas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pornografía, de que aparecían en los periódicos? Y ahora hay una tendencia en donde la hipersexualización se ha visualizado ahora más como un tema de consenso. No sé si se han fijado que eso está muy interesante, porque entonces ahora las empresas muestran otra vez al tema de la hipersexualización, pero ahora sí ya lo empezamos a mostrar con hombres, con mujeres. Pero oye, Luis, ¿te parece si hacemos un concurso de quién es el hombre más guapo, más fornido y más sexy, y le entras? Oye, Suje, no, pues sí está chido, ¿no? Pero pues igual, como a ti te gusta traer escote, pues bueno, te invito a que empieces a trabajar conmigo, pero ¿por qué a ti te gusta? O sea, yo no te estoy obligando a nada, yo no te estoy pidiendo la sesión. Entonces, como la macro tendencia de la hipersexualización está cayendo para allá, ¿sabes? Y que ves luego también a las adolescentes que entonces, bueno, como lo que llama la atención son estos atributos físicos, entonces puedo subir yo mis fotografías, pues como mostrando, ¿no? Como esos atributos, y entonces, pues eso va a hacer que yo llame la atención y pues que obtenga más likes, ¿no? Es que sabes que también este es un tema de cultura bien interesante porque, bueno, ya dejémonos de cualquier cosa, ¿cómo se van implantando las tendencias? ¿Cómo es que vemos el sexo en canciones? ¿Se acuerdan de hace unos 8 años la canción del Tierno se fue? ¿En serio? O sea, ¿cuál? La del Tierno se fue. O sea, que era como una carta de amor sexoso hacia su pareja y es como de wow. ¿Cuál es esa? Después te la ponemos. Que aquí la ponga en la parte de abajo. Que la cante. Después vemos en todos los medios televisivos cómo meten también el tema de la sexualidad. La Rosa de Guadalupe mete 2 de cada 5 programas donde hay sexo o donde un niño va. Aguas, no confundes la hipersexualidad con la hipersexualización. Ahí te encargo. Pero bueno, no, pero es que es hablar, al final de cuentas es hablar en medios. Bueno, sí es cierto, ¿no? Porque era cuando hablábamos acerca de que la adicción a la pornografía te terminaba comportando en esta adicción al sexo. Sí, perdón, mi disculpa, perdón, sí, tengo ganas de regañarte. Que ahorita me estoy acordando, hay una serie, algo interesante en Netflix que se llama Sex Education. No te pases, o sea, te das cuenta de la educación sexual que se vive en los adolescentes, que no existe esa confianza de que, como lo platicábamos en programas pasados, que vayan con los papás y tengan una educación sexual un poco más formal, un poco más digerida por un adulto, y que al final de cuentas entre ellos mismos se dan consejo a las experiencias que habían adquirido a lo largo de su vida, que al final de cuentas, pues ¿cuántos años tendrían? 15, 16 años. Y en este programa te narra cómo un niño de 16 años, que su mamá da terapias de... Es sexóloga, ¿no? Es sexóloga, sí, es sexóloga, sí. O sea, dilo sin miedo. Oye, y sabes, a mí también que me llama mucho la atención con estas nuevas series que van surgiendo en estas plataformas como Amazon y Netflix, la de Oscuro Deseo, el juego de las llaves, que luego la comencé a ver, y es como poner a las mujeres en... Híjole, o sea, como si el tener mucho sexo te fuera a empoderar. Porque entonces salen las mujeres como mostrando este deseo sexual, como esta infidelidad, este uso de vibradores, como el sexo, no sé, como más salvaje, como si lo importante fuera como, ay, si llegar al orgasmo, y entonces como esta sobreestimulación. Yo pensé que, o sea, el objetivo Es que fíjate que dentro de este tenor de la hipersexualización y por ejemplo en Sex Education, bueno, Sex Education no muestra más que una cultura de lo que ya se está viviendo, o sea, lo que ya se está dando. No le he visto, no puedo opinar al respecto. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, es decir, los niños, las niñas, los adolescentes, ¿cómo están aprendiendo temas de sexualidad? Pues lo están aprendiendo a través de la televisión, lo están aprendiendo a través del internet, lo están aprendiendo a través de la pornografía. Porque esto nos ven los adolescentes, sí, o sea, como los mensajes que se mandan, sí, porque luego en las conversaciones estaba ella con, bueno, se va de fiesta con una amiga. A ver, platícanos en la serie, que sale ella con la amiga y entonces le dice la amiga, pues ve y cógetelo, es solo sexo, ¿no? Como de no pasa nada. Luego que es ahora lo que ya comúnmente nombramos y ella
es una mujer casada, ¿no? Y entonces luego empieza a ir a terapia porque le genera como esta culpa y la terapeuta le dice, pero pues estás haciendo lo que hace la mayoría de los hombres, pues tener una relación en secreto, vivir el momento, como de cuál es el problema, ¿no? Es que es precisamente lo que te quiero dar a entender, o sea, las niñas, los niños están creciendo en una tendencia a la educación sexual a través de lo que ven en televisión, a través de lo que ven en internet. Eso es lo que están. Es decir, la chica que enseña o que trae escote es la chica que va a llegar lejos, es la chica que va a llegar popular. Me da mucha, de repente, risa esta burla que hacen de que, ay, presumiendo mi cabello largo, ¿no? Y que la chica enseñando que las pompis, los memes. Estoy enseñando mi espejo porque está enseñando como que las nalgas, ¿no? O sea, como que esa es la tendencia. Entonces, realmente hay algo muy preocupante detrás de todo esto, porque luego tú dices, oye, estas series que te están enseñando en donde te empodera como mujer tener exceso y sexo y sexo y sexo y orgasmo, no sé qué. Ándale, o sea, como esta libertad sexual, o como si te quisieras poner como a la par ahora yo voy a hacer hashtag, déjenme hablar a Fabiola. Ahora yo voy a hacer hashtag, déjenme hablar a Fabiola. No, o sea, como si te tuvieras que poner como de, bueno, son conductas que hacen los hombres, entonces yo como es que no estoy en contra de lo que estás diciendo. O sea, lo que me refiero es que la última tendencia de la que se ha estado haciendo y la última educación sexual que se ha estado haciendo ha ido para allá. Ese es el problema y esa es la discusión. O sea, a las niñas ahora se les está enseñando que eso es lo correcto. ¿Te fijas cómo estoy de tu lado? No, sí, o sea, pero no cómo no me grites. Pero cómo se van, cómo, o sea, que a veces no lo identificas, pues, porque precisamente como así es la tendencia, como así está dando la cultura, se empieza a dar la cultura. O sea, que es normal y que no pasa nada. Y creo que sí, como que luego en ese sentido de a lo mejor como que querer como empoderarnos, creo que vamos también como disminuyéndonos como en ese tipo de querer como, no sé, comportarnos luego como algunos hombres. Pero ¿no? son conscientes que todo esto se va culturalizando con el paso del tiempo, es decir, no es algo que hayamos visto apenas unos años. Porque yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria que existía una tendencia en todas las preparatorias que era YOLO, You Only Live Once, que era... Me acordé de la canción de los de Strokes. O sea, pero es que te pones a pensar y dices, ok, si desde entonces se viene arrastrando una cultura, o sea, ahorita las generaciones de prepa, neta me ha tocado hablar con chavas que me dicen, no, pues nada más un jale. Y es como de, ¿cómo que un jale? Pues sí, nada más sexo sin compromiso. ¿Cómo que un jale? No, y fíjate, es que no es de mi generación, es que... No, y fíjate que, o sea, que hacia allá es donde va este tema de hipersexualización. O sea, es decir, empiezas a ver a la persona como lo que te puede otorgar mero placer, ¿no? Mero placer, o sea, era lo que decía ahorita Sujela. Vas viendo ese tipo de series y entonces lo importante es llegar al orgasmo. Cuando pues se suponía que en realidad era un amor para toda la vida. Que realmente que por eso se le llamaba hacer el amor, que por eso te entregabas en cuerpo, alma, en todas tus esferas hacia otra persona. Pero entonces empieza la hipersexualización y empiezan, pues ten sexo, ¿no? O sea, no pasa con nada. uno, con otro, no pasa nada. Y entonces después de que empiezas a tener sexo ya con todo mundo, empiezas a perder también como, fíjate, porque está muy ñoño, pero era como del tema del que hablábamos de la amistad. O sea, sí con los amigos sí te indignas de por qué se meten con tu vida, con tus secretos y no sé qué, pero por ejemplo en este tenor, ¿por qué no te indignas ya de que solamente te valoren o solamente te exalten esta cualidad? Porque últimamente recordemos que la cultura pues son estas formas de comportamiento explícitas o implícitas que se van adquiriendo y que son transmitidas. O sea, no es que la cultura se vaya arrastrando, la cultura se va creando y la cultura es eso, o sea, es la cultura ya globalizada que tenemos, porque ni siquiera es de un país, no es de nosotros, no es del tercer mundo. Y que empieza a mercantilizar tu cuerpo, ¿no? Y también como que luego también viene esta sensibilización. Y nos regresamos al tema de prostitución y es que viene una rama, es que también todo va junto con pegado, como relacionado, y que debe ser como esta sexualidad pues digna, honrosa, y que luego se le reduce como si fuera una práctica deportiva, es decir, ¿sabes? Como si, o sea, tienes sexo. ¿Cuántos goles metiste a entrenar. Como no voy a ir al gimnasio, voy a ir a chingarme una chava ahorita. La verdad es que
que sí, Sí, y que a veces ni tienes como esos cuidados mínimos, o sea, A que al ver, menos pero la No, persona estamos se hablando sienta de aumento de cómoda, enfermedades ¿no? Espérate, venéreas, o sea, ahorita Durango es de los primeros lugares en vamos a eso. VIH. ¿Qué es lo que genera? No hay que tampoco satanizar el sexo. O sea, no venimos a darnos golpes de pecho, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito Sí, por qué estamos ayúdanos, en porque ya en estamos acá ámbito. nosotros de Sí, moralinas. porque la gente va a decir, mira estos Mira, mochos o no sé. No, Mira, no, mira es de que lo moralinos. que es, o sea, Pero es que, ¿qué pasa cuando se hipersexualiza? Vienes Es que justo... te estás dando cuenta que está bien empoderada. Ya sé, nos es está que sabes regañando. que me molesta eso porque luego es como esta A parte ver, de que relájate, se vamos busca, a terminar. que se busca como las mujeres, o sea, pero ¿por qué no ponen como igual en estas series de que, pues no sé, las mujeres que destacan en ciencia, en tecnología, que hacen otras cosas, no solo como tener mucho sexo con muchas parejas? Ok, señora empoderada, estábamos explicando el punto de por Señorita, qué por esto favor, de la tranquila. hipersexualidad era algo que A ver afectaba. si vuelven a andar creando sus hashtags. Ya sé, Me dejen hablar a su regla, la empoderada. No. Era lo que tú comentabas en un momento, que va el tema de una escasa educación sexual en donde enfermedades de transmisión sexual, en donde embarazos en adolescentes y después ahí se andan quejando y trayendo unas tendencias nuevas liberales que causan alguna u Sí, otra actividad era lo que te ilícita. decía la vez pasada. O sea, por ejemplo, estábamos hablando en el tema de sexualidad, de cómo se quejaban algunas cúpulas, de cómo venían los libros de sexualización, que luego la pregunta era, o la discusión principal era que estaban hipersexualizando a los niños, pero volvemos al mismo tema. O sea, la cultura de la hipersexualización viene tan permeada que entonces este tipo de cosas o este tipo de prácticas se empiezan a dar y entonces la discusión te vas hacia el problema y no hacia la raíz, que volvemos a hacer lo mismo, o sea, la educación sexual. Yo siento que tener una mejor educación sexual si si se hablara en la escuela a toda la hipersexualización que tenemos en las películas, en la música, en todo este género Y es que cultural. sabes que también, o sea, es algo que ya está ahorita como muy instalado. Es Y a si, lo que y si a lo que las se refiere personas, Luis. si las personas, o sea, que ahorita están escuchando, no han como a lo mejor como identificado esto, es porque pues luego también están siendo como víctimas de esta Del hipersexualización. bombardeo. Y que creo que es como mucho ahorita el reto de los papás en el tema de la educación con los hijos, porque antes era algo que antes no existía. Entonces ahorita con las tecnologías, pues claro que se extiende esto, ¿no? Entonces, pues tienes que, pues como de alguna forma, como, no sé, poder contener o poder cuidar, pero es algo que está inmerso ya en todos los Pues solo ámbitos. acuérdense, antes era como los canales del cable HBO después de las 12 o todos estos. O los bloqueados. O los bloqueados. ¿no? Oigan, pero las ahorita cualquier persona novelas. con teléfono. No, ya fíjate que puede a mí lo entrar. que me sorprendía, por ejemplo, era que en televisión abierta los comerciales de condones no podían salir hasta después de las 8 de la noche. Cierto. Y ahora ya literal pues los pasan a todas horas, ¿no? Pero fíjate, en este tenor es lo que dice. Que por cierto me encantan estos comerciales. ¿Has visto uno de ultra delgado que no voy a decir marcas, pero sale un bata, así como una bata delgadita que se le ve todo? Y te lo recomiendo. Me perturba un poco que Oh, tenga ya, fascinación por esos comerciales. Mercadólogo, ¿qué Estoy un puedo poco decir? perturbada. Oye, pero en las novelas mi mamá decía, antes los besos eran así como de solo se acercaban y ahora ya ves, o sea, ya como los Les ves la encuentros garganta, la que faringe, laringe acá tienen, atrás. los temas que abordan, como tú decías luego también en los programas. Oigan, pero ustedes recuerdan, bueno, tú, Fabi, o sea, de pequeña, cómo luego nos vestían. No sé, yo me acuerdo que usaba los vestidos largos, las calcetas con holanes, los zapatitos, los Y ahora las moños, niñas que las y quieren ahora las vestir. niñas como con los taconcitos, ya como Hay tacones en niños. Sí, Sí, para las niñas de niñas. 2 años, o sea, recién que empiezan ¿Es a en caminar. serio? Pero Es esto que- ya te genera una malformidad en tu genética de los pies. Sí, en el talón. Es que mira, vamos, todos nos molesta como esta indignificación a las mujeres, que luego, o sea, al principio te decían que lo único que podías hacer era tener hijos y quedarte en casa, ahora lo único que te dicen es que puedas tener sexo con mucha gente. Pero lo que dice Luis es cierto, o sea, no vienes aquí a darte golpes de pecho de algo que no conoces o que no supiste o que no viste en el mundo. Siento que más bien aquí el tenor es, uno, identificar que el problema realmente de la hipersexualización existe. Ujú. Esa es la principal. La segunda, lo que está permeando y lo que está generando. O sea, porque ahorita estamos hablando de los casos más extremos, ¿no? O a lo mejor de lo que más se habla. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos de adolescentes, la creación o no creación de políticas públicas. Pero estamos hablando también, o sea, de cuántas de estos niños, porque también los varones o las mujeres son violentadas cuando, por ejemplo, vienen de casas más como conservadoras, ¿no? Oye, entonces tú ya perdiste tu virginidad.
Y empezamos desde ahí. Esa es una. Y el segundo bemol que tampoco no queremos notar o que no queremos darnos cuenta es también la existencia de estas niñas que entonces empezaron con una hipersexualización, y niños también. Empezaron con una hipersexualización tan rápida hacia solamente exaltar su sexualidad, que la sexualidad nada más se visualiza como que o lo más latente en las partes del cuerpo, y entonces empiezan por las operaciones. Entonces las operaciones, por ejemplo, de silicona, ¿cuánto tiempo te duran? ¿10 años? De ahí para allá, para el real mantener, empezar a vivir de tu cuerpo, o sea, de vender la imagen, de vender a tu cuerpo. Y entonces papás que consienten estas prácticas de operaciones, o sea, papás que empiezan a consentir esta tendencia de la hipersexualización. O sea, recordemos que no que el sexo sea malo. O sea, Sí, no. empezamos a recordar que más bien es esta cultura que empieza a generar a través de se va a escuchar súper mal, ¿no? Pero de adolescentes, niños, niñas, que como que su mayor o su máximo es incursionar a través de las redes sociales. O sea, no hay otro, y su incursión a través de las redes sociales, pues lo lamento, ¿no? Pero es nada más a través de supuestamente ser influencers, pero influencers sobre lo que piensan La sin querer imagen. leer de imagen, o sea, solamente sin querer leer, sin querer informar, sin querer como cambiar un poco. Y ahí tiene que ver, sí, como esta parte, o sea, de los papás, ¿no? Porque son niños. Entonces luego vemos Exacto. estos videos de los niños y niñas que ya salen maquillándose, ¿no? O con la ropa así, como que luego como esa tendencia a que se muestren sexys cuando pues son niños, son niñas, o sea, están pequeños. Y es como la responsabilidad, sí, de los papás, porque bueno, los niños, pues el óvulo frontal no se desarrolla hasta los 14 años, que tiene que ver como con la toma de decisiones, y pues necesitan los adultos responsables pues que los estén acompañando y como cuidando, ¿no? Y tenemos como estos papás que en lugar como de detener eso, lo empiezan como a promover. ¿Por qué? Porque también les dan un tema como de las redes sociales, y sabes de que pues luego si subo a mi hija así, pues me va a traer muchos likes y muchos comentarios, ¿no? Que es algo absurdo, pero que de verdad pasa, que exponen a los hijos solo por obtener como esa atención. Porque luego fíjate que no es satanización ni nada por el estilo, pero también la tendencia esta que se les hacía muy fácil, como que a las niñas pequeñas pintarles las uñas o pintarles el cabello. No siento yo tampoco que vaya, sí va mucho del lado de toda la campaña de la hipersexualización. Obviamente sé que los papás no lo hacen con esa intención, sino con un tema más de libertad, ¿no? De que no se sientan como que tanto en el tabú ni en el encerrado. Pero también, por ejemplo, este tipo de prácticas van hacia lo grande, hacia lo grande, hacia lo grande, hacia lo grande, y volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, ya cuando las chicas estas de 15 años están pidiendo operaciones de senos, Sí. de nariz, Es que empiezan con los trastornos también alimenticios por lo mismo, o sea, por querer tener como una imagen. Pero es que lo que también pasa aquí es que, imagínate, por ejemplo, tú comentabas y tú también de cómo visten a los niños, a las niñas. Y antes no También se... es con los niños, ¿eh? Este corte Sí. también súper de moda que se puso. Pero es que, espérate, eso es lo que voy, o sea, puede comenzar como algo con un gesto noble, pero que como lo hace en público, en redes sociales, y en redes sociales hay un universo, un mar de personas, también entra el tema de la pedofilia, cómo hay gente que se excita con este tipo de cosas. Y fíjate, hace poquito me tocó un caso, donde decían, es que sabes que yo vendo fotografías de mis pies y las vendo. Y le iba súper bien. Y es como de, ok, qué fetiche. O sea, genera este tipo de fetiches en otras personas que tú lo puedes hacer con una causa noble, como nada más fotografías. Como libertad, con como esta libertad, intencionalidad, sí, o sea, o desde sea, libertad de yo soy una persona, yo quiero hacer con mi vida lo que, Pero pues sí, que- o sea, lo que quiera. pero que sí son estas consecuencias que se van generando a partir de eso. Es que o sea, sabes el que como aumento de la los falta abusos sexuales. de visión, la falta de visión de lo que pasa hacia más allá. Sí, que Ese no es el logramos problema, ¿no? Ajá, verlo. que no logras ver, o sea, como que tú dices, bueno, ay, o sea, vieja metiche, ¿qué te importa si visto como visto a mi nena o a mi nene, o si le pago la operación o no? O sea, celosa porque no. Es que realmente no estábamos preparados para un internet, no estábamos preparados porque no pensábamos en eso, no pensábamos... En la visión tan grande, no. Y es que sabes que luego como que, no sé, como que avanzamos en unas áreas y luego tendemos a retroceder en otras, porque luego también te fijas, no sé si han fijado como luego en esta contradicción también que existe, que por un lado
como que se te incita a mostrar tu cuerpo, pero por otro lado también entonces se te señala y se te critica como por hacerlo, ¿no? O luego las personas, no sé, en esta doble moral que critican de, ay, las niñas poco cubiertas ahí subiendo sus fotografías, pero luego entonces ven pornografía, ¿no? Entonces es como... Por eso te digo, o sea, no es caer en darse golpes de pecho, no es caer en moralizaciones. Yo creo que todas las decisiones que empiezas a tomar o como se empieza a formar la cultura de una sociedad o de un país o de una comunidad, te debe dar la entrada o la visión hacia las próximas políticas públicas o hacia precisamente las macrotendencias que luego va a empezar a tener, no solamente en temas mercantiles, sino también en temas políticos, en temas sociales, en temas, ¿me explico? Es decir, o sea, empiezas con cosas pequeñas, pero luego la industria hacia dónde se va a ir en unos 5 años. Y entonces es como el tema, por ejemplo, bueno, una analogía que me gustaría dar es como la analogía de la ecología, que decías, o sea, empezabas con la industrialización y fue muy bueno. Entonces fue muy bueno, ¿no? Toda la revolución industrial y entonces las grandes máquinas y no sé qué. ¿Y qué tenemos ahorita? O sea, tenemos... Bueno, una crisis ambiental horrible. Ajá, o sea, una crisis ambiental horrible. Se descansó un poco con este tema como del respiro a la tierra del 2020. Pues no creas, tampoco. Dije un poco. Sí, además disminuyó. Porque casualmente fue cuando más incrementó el nivel de basura en el municipio de entrada. Es que te dije que empezábamos a las tendencias del consumismo, precisamente lo que hablábamos en el tema de eco-friendly. Tiene que ver con eso. Y que sí quede también como muy claro este concepto de salud sexual, que es esta capacidad de gozar y controlar el comportamiento sexual y reproductor de acuerdo con la ética personal y social, ¿no? Porque también el tener como mucho sexo no tiene que ver tampoco con que sí haya una salud sexual. Y bueno, algunos psiquiatras sí ven que luego también como este tema de las realidades virtuales pues iban a generar luego como ciertos Fíjate que a mí lo que más me llama la atención de todo esto fue en el tema de pornografía cuando hablabas acerca del estudio de las mariposas. El estudio de las mariposas cuando lo mencionaste a mí me dejó súper sorprendida, o sea, cómo al último nos terminamos enamorando o guiando más por estas cosas que son falsas pero más brillantes, que dejas como de lado la esencia en realidad. Lo real, y que después estaría interesante tocar el tema de Second Life, una segunda vida virtual, en donde se ve justamente esto. O sea, en lo virtual puedes ser la persona más guapa aunque tengas un físico horrible. O sea, ¿como con este tema de los filtros o a qué te refieres? No, de la segunda personalidad virtual. O sea, ¿cómo eres cuando estás frente a una computadora y cómo eres cuando estás en la vida real? Ah, es que yo como soy igual. Soy una persona íntegra que todo instante. Él ahí trae la máquina de escribir, por eso como que cuando empezamos a hablar de tecnología se queda así ¿de qué hablas? Sí me tocó la máquina. Pero sí, fíjate, dentro del tema de hipersexualización, ya me estoy trabando otra vez. Dentro del tema de hipersexualización, yo creo que a mí lo que más me ha sorprendido cuando empecé a leer acerca del tema y de todo esto son precisamente el tema del asunto del estudio de las mariposas me estuvo retumbando mucho en la cabeza, o sea, cómo empezabas a brillar y cómo ahorita también en este tema y lo traen, cómo se empezó a explotar más el fenómeno del trastorno de Truman. O sea, este asunto de sentirse como en un reality show, de sentirse como que todo el tiempo te están grabando, pero porque están grabando y están grabando tus atributos, o sea, sexuales, ¿sabes? O sea, no estás como que en este tenor de que te estén grabando porque tengas algo muy interesante que decir o hacer o tu vida sea muy interesante. O sea, es esta tendencia de siempre estar como que súper arregladísimo, súper producido. No, es que también, o sea, este es un tema que también afecta a varones. O sea, el tema de la hipersexualización también afecta a los varones. Sí, no, claro. Y tal vez son de formas distintas. Pero indudablemente afecta, nos afecta como también, sociedad. O sea, el hecho, por ejemplo, de las tendencias de las barbas. Y todos con barba, o sea, eso pues también es hablar, estereotipos. Son estereotipos, o sea, nórdicos, guerreros. Claro, lomo, pecho, plateado, no sé qué. O sea, eso también es parte de la hipersexualización, porque luego también piensan que se queda nada más encerrado en el tema de su gela, cuando en realidad es que no. O sea, la hipersexualización es un tema bastante amplio y vasto. No, sí es bastante amplio, pero creo que sí hay ciertos sectores de la población que sí se ven como más afectados con estos temas. Oigan, porque, por ejemplo, no sé si también sabían que en Japón
que se está practicando menos sexo porque todo tiene que ver con un tema virtual. Y entonces ya también quieren sacar como estos robots que pues siempre están como disponibles. Hay una película ¿no? muy buena referente al tema que se llama... Ay, el protagonista es el Guasón. ¿Quién es? ¿Cuál guasón de todos? El último Guasón, el Joker. El último, de la última que salió en 2019, él es el protagonista de esta. Ay, es que se me olvidó el nombre. Buenísima la película, está buenísima, de verdad, si pueden buscarla. Ok, te encargamos. ¿Cómo se llama de el tarea. actor? Ya que nos des el nombre. Sí, yo creo, se las debo para la próxima, pero... Joaquín Phoenix, sí. Phoenix, ok, tiene una película referente a este rollo del amor virtual, buenísima, pero es de sexualidad virtual, no está buenísima, de verdad, se enamora como de su sistema operativo. ¿Tienes de tarea el que nos digas el nombre? Los Sí, investigues y ahorita los subes. se los busco y la próxima semana se los Sí. platico en el próximo podcast. Porque sí, creo que les hablaban de quimeras. No recuerdo cómo el nombre. No, pero se los recuerdo. Esto, la verdad es que, o sea, se los paso, se los debo de tarea y se los paso. Mientras tanto, quiero mandarle saludos a Mabet de Git, que por ejemplo por ahí nos está siguiendo en redes sociales. Joshua Cohen, que también nos está siguiendo. Les recordamos sobre todo nuestras redes sociales, en Dilo Sin Miedo el podcast y en YouTube en Dilo Sin Miedo. También mandamos un saludo para Ramos Belén, para Adrián Alemán y Laura Martínez. Un saludo a Laura Martínez, ¿cómo está? Mucho gusto, qué bueno que nos escucha. Oye, luego por ahí me salió un opositor al Spotify, a la tendencia que tenemos de podernos pasar, que es Andrés Calzada, y un saludo para Gloria Neri, que siempre comparte y demás, pero nadie visualiza su actividad y se molesta mucho. No, yo sí lo he visto, gracias Glow, porque te amamos. ahí estás apoyando. A mi amiga Ana Rosa también, que nos escucha ya en Guadalajara, a mi amiga Melissa también desde Aguascalientes. Y Les tengo mando una un confesión que abrazo. hacerles. A ver, cuéntanos. La señora Emma, la mamá de mi novio, también nos escucha. Yo no sé cómo permite que lo siga viendo con tanta imprudencia que alego. Pero un saludo para la señora Emma. Pero igual te valió, ¿verdad? Como que igual no te contienes. Es que sabes que siempre he sido así. Y la verdad, una disculpa. Y no es que no quiera cambiar, señora, pero bueno, un saludo muy especial. Es lo que hay, señora. Nada se crea. O sea, que se me consigue. Antes de que me sigan ofendiendo porque no se pudieron conseguir algo mejor, me despido hasta aquí antes de que golpee a Sujela porque hoy se pasó de lanza conmigo. Esto fue Dilo Sin Miedo y Sujela ya no tiene miedo. Ya Hashtag se acabó. ya sufro yo ahora el maltrato. Hasta la próxima.